Muy contenta de presentarles a mi maestra Patricia Calleros. Ella es egresada de Filosofía y Letras en la maestría de Historia de la UDG, dedicada 100% a la docencia. Ha impartido clases en la UDG, UP, Centro Escolar Los Altos y otras instituciones educativas. Ha escrito varios artículos publicados en México y en Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la medicina en la Edad Media. Pati, qué gusto, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlita, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y bueno, al contrario, muy contenta, es un honor para mí estar aquí en tu casa y bueno, que nos acompañes con este tema tan interesante. A ver, cuéntame sobre la Edad Media, ¿cuándo fue? Mira, la Edad Media es un periodo interesantísimo de la historia universal. Abarcó 1000 años, desde dos acontecimientos que no es nada difícil olvidar porque es el siglo V, la caída del Imperio Romano de Occidente, la toma de Roma por los bárbaros y ahí empieza, podemos decir, la Edad Media. Es el año 476, siglo V. Y termina en el 1453, que es la toma de Constantinopla por los turcos. Entonces, justo son 1000 años, del quinto al 15. ¿Sí? Y ese periodo de 1000 años es el que conocemos con el nombre de la Edad Media. 1000 años, no, Mil pues años. bueno, mi pregunta es cómo era la medicina, pero pues en 1000 años hubo bastantes, yo creo que avances y cambios, en fin. Pues mira, curiosamente no los hubo tanto, ¿sí? Porque prácticamente esos 1000 años están divididos en dos partes, o otros historiadores la pueden dividir en más. Pero aquí nada más te digo que la primera parte de la Edad Media sí fue terrible, ¿no? Terrible porque se pueden imaginar la invasión de los bárbaros, llegaban a un lugar, incendiaban, saqueaban, violaban, destruían absolutamente todo. ¿Sí? Entonces ese periodo, que sí fueron varios siglos, fue terrible, de pérdida absoluta, no nada más pérdida material, sino también pérdida cultural por aquellos que les iban a importar los libros ni nada, ¿no? Y ya la segunda parte de la Edad Media, que también se llama Baja Edad Media, ahí se empezó a componer un poquito ya la situación. La única institución que quedó de pie, la única institución a la que podemos agradecerle que no se haya destruido absolutamente todo, fue la iglesia. ¿Sí? En la iglesia se rescataron muchos de los manuscritos de los antiguos, de los griegos y de los romanos, principalmente los griegos, y ahí quedaron conservados. Entonces, a lo largo del tiempo, se fueron traduciendo. Los que más tradujeron fueron los árabes, pero también encontramos problemas con eso porque los occidentales no tenían mucha confianza en los libros que habían traducido los árabes. Entonces empieza también ya, no, nosotros vamos a traducirlos a latín, que era la lengua oficial prácticamente. Quien no conocía el latín, pues estaba perdido, ¿no? Entonces, de las traducciones griegas y de Roma, las empezaron a traducir al latín, ¿sí? Pero sí había muchas enfermedades y sobre todo no sabían cómo remediarlas, ¿no? Los tratamientos eran muy empíricos, eran muy sencillos, no había mucho escrito porque la gente tampoco sabía escribir, entonces sí, sí le batallaron bastante. Y hablando de la iglesia, ¿cómo influía la religión en la medicina? Muchísimo también, porque desgraciadamente los enfermos se les decía que estaban enfermos porque se habían portado mal, porque era un castigo divino la enfermedad. Entonces esto también impedía el desarrollo de la medicina, porque ¿cómo los querían curar? Pues los querían curar con oraciones, los querían curar con rezos, invocando a santos, porque había su santo para cada enfermedad. Entonces, pues mucha gente desgraciadamente moría. ¿Sí? Entonces, por esa parte no hubo también mucho avance en la medicina. ¿Cómo podían diagnosticar a los enfermos? Por la observación nada más, ¿sí? Nada más por la observación. Y hasta después ya se empezaron a dar cuenta de que si eran necesarias las hierbas medicinales, algunos tratamientos, algunos ungüentos, no nada más la oración. ¿Sí? Tristemente no hubo mucho avance. Ya a finales de la Edad Media sí empieza a haber correctivos y la gente empieza también a batallar por otro terrible, terrible problema que fueron las pestes. ¿Sí? Las pestes llegaron a diezmar
la población europea por millones, por millones, por millones. Y imagínate, no tenían los conocimientos para curar una simple enfermedad, mucho menos para una epidemia de esta naturaleza. Sí. ¿Cómo consideraban la peste? ¿También como un pecado? Sí, también como un castigo, pero pues ya definitivamente casi a los 1000 años de haber transcurrido tantos acontecimientos, ya pudieron hacer, no te creas que mucho, porque como eran epidemias, no salvaron a muchos. ¿Sí? Esta epidemia parece que nació en Asia y por el comercio se vino a Europa, porque venían pulgas en las ratas, entonces así fue el medio de transmisión principalmente. Y sí hubo poblaciones que verdaderamente se acabaron. Sí, eran cerros y cerros de cadáveres porque no sabían qué era lo que lo originaba y qué les podían dar, y además había distintas clases de pestes. Había pestes en que la gente caía fulminada, o sea, ni siquiera oportunidad de darles un tecito ni de darles nada, ¿no? Porque era fulminante. Pati, encantada de escucharte. Desgraciadamente, pues no tenemos tanto tiempo, pero muchísimas gracias por esta interesante información. Y bueno, pronto me gustaría que platicáramos sobre el Renacimiento. Como no, encantada, lo que tú me pidas. Muy bien, pues pronto estará aquí en Médico en Casa. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a ti, Calita, y a tu auditorio.